Este año, la clase magistral está a cargo de don Pedro del Río de Moldín. Don Pedro obtuvo el título de arquitecto en la Pontificia Universidad Católica de Santiago en 2018. Es máster en Humanidades por la Universidad Abad Bolívar en 2021 y doctor en Filosofía por la misma universidad en 2025, siendo su tesis de grado la psicología como ciencia filosófica en Tomás de Aquino. Los últimos años se ha dedicado a la educación como docente, subdirector y luego director de estudios en el Colegio San Francisco de Asís de Las Palmas. Y desde el año pasado ha asumido el cargo de director del mismo colegio. Le damos la palabra a don Pedro del Río de Moldín, quien expondrá la conferencia Verdad y Libertad en el Concilio Vaticano II. Bueno, agradezco la invitación también, al padre Álvaro que me contactó para venir a hablarle en esta instancia que es este inicio del año académico. Yo me imaginaba algo más pequeñito, un poquito más pequeñito, así que me disculparán el nervio y que probablemente tenga que leer la mayor parte de lo que había pensado. He escogido, dado que se me dio la libertad, un tema en el cual yo no soy experto, ni mucho menos, pero que me es muy significativo personalmente. Yo no soy teólogo ni historiador de la Iglesia, pero tiene que ver con la experiencia de estos años trabajando en el colegio, donde trabajo ya desde hace unos años, como explicaron, y lo que hemos venido conversando muy a menudo con distintos profesores, amigos y colegas de allí. Y por lo mismo también me van a tener que disculpar que la charla no tenga un orden sistemático. Más bien quiero ir señalando algunas ideas como invitando a una reflexión. Por eso se me representó que la charla tiene como una estructura de cazuela. Hay un caldo, yo iré añadiendo ciertos ingredientes y la síntesis, si es que acaso lo que diga tiene potencia para eso, la tendrán que hacer ustedes o invitar a reflexionar a propósito de este tema. También, partir un poco una suerte de experiencia personal. Estos años han significado para mí una especie de giro copernicano en relación a la comprensión de lo que significa intentar ser fiel a la Iglesia, ser fiel a su magisterio, ser fiel a la verdad que se anuncia, o sea, el sentido del término ortodoxia. Este cambio, para mí tan vital, también tiene que ver con uno de los temas de los que se ocupó el Concilio Vaticano II. A principios del año pasado, el padre José María García, de la Hermandad de Sacerdotes de Nuestra Hija del Sagrado Corazón, que está en el colegio, me pidió una charla sobre la Dignitates Humanae para un ciclo de charlas sobre el Concilio Vaticano II para un grupo de jóvenes universitarios. Yo había leído hace tiempo atrás ese documento, pero haberlo leído después de la experiencia de trabajar en el colegio con jóvenes, en el que uno trata de dar una formación católica, significó como una especie de confirmación de algo que se me venía insinuando en la experiencia de distintos aspectos de la educación. Es algo que excede el objeto concreto de este documento. El documento de Dignitates Humanae, como sabrán, está dedicado al tema de la libertad religiosa. Pero es más bien la aplicación de una especie de principio, un principio que uno puede ir leyendo entre líneas de todo el concilio, y que lo voy a enunciar de la siguiente manera. Cuanto más se pondera el valor de la verdad, tanto más se cuida y se respeta la libertad. Esa es como la idea, el principio que yo creo que está latente en el concilio. Y a modo de máxima de acción, de praxis para la tarea educativa, y que creo que también en ese sentido tiene relación con la tarea de madre y maestra que tiene la Iglesia y la función del clero, digamos, lo podríamos formular de la siguiente manera: ama la verdad de tal modo que solo se alcanza en libertad. Ese es como el sentido, el principio hecho como ley práctica. El tema, por tanto, de esta charla es verdad y libertad en el Concilio Vaticano II. Es algo que he pensado sobre todo respecto a la labor educativa, pero que como la Iglesia es maestra, hay algo de semejanza en lo que uno le toca como profesor y posiblemente, yo no soy sacerdote, pero posiblemente lo que le toca a los sacerdotes como también pastores del rebaño. Así que pensé que este tema podía ser, estas ideas podrían, invitarlos a pensar.
Bueno, entonces, como dije, este tema de la verdad y la libertad intentaré abordarlo desde una perspectiva más amplia que el de la mera libertad religiosa, que es el objeto específico del documento Dignitatis Humanae, aunque este documento sea una fuente fundamental para comprender las nociones. Quiero abordarlo desde el contexto más amplio de lo que fue el Concilio Vaticano II. Entonces, el tema, esta relación de la verdad con la libertad, no lo quiero abordar de forma abstracta, en el sentido de una consideración teórica que se sale del tiempo y el espacio, como cuando uno considera, no sé, las facultades humanas, cuando habla de psicología, no sé, las potencias humanas, uno no está pensando si esto se ubica en el siglo no sé cuánto, no sé, sino que eso es una consideración que abstrae del espacio y tiempo. Pero aquí yo quiero situarme históricamente porque este tema tiene mucho que ver con nuestra situación hoy, de lo que nos toca vivir con los alumnos que tenemos al frente, posiblemente lo que les toca a ustedes también frente a las comunidades, etc. Entonces, en primer lugar, abordaré el contexto de la Iglesia en la actualidad, de una manera muy generalizada, y la génesis de una cierta actitud que caracterizó a la Iglesia. Luego, en segundo lugar, haré un excurso histórico, breve también, espero, sobre las distintas instancias de la Iglesia en las que se refleja la inaudita relación de la verdad con la libertad que como religión contiene. En tercer lugar, hablaré de la novedad del hecho de la verdad como persona y amor que se manifestó en Jesucristo. Y en cuarto lugar, repasaré la argumentación de la Dignitatis Humanae, que es particularmente esclarecedora para este respecto. Yo sospecho, por la experiencia que tengo del número de páginas, que esto puede ser un poquito largo. Yo les pido paciencia, ¿ya? Pero creo que es necesario todos estos elementos. Bien. El contexto, ahora parto por la situación de la Iglesia en la actualidad. El contexto fundamental es el de la nueva situación cultural de la Iglesia ya asentada en el siglo XIX y XX. Lo voy a intentar resumir a un riesgo de generalizar. La Iglesia ya no es la fuerza espiritual que configura y guía el ethos de los pueblos occidentales. La cristiandad, digamos, que fue surgiendo la Edad Media, que continuó incluso también ya hasta el Barroco, una fuerte renovación después del Concilio de Trento, esa situación se ha ido, ya entrando a la modernidad, desmembrando, por así decirlo, y ya en el siglo XIX hacia el final del siglo XX ya entra la Iglesia, por así decirlo, una cierta situación, no de minoría, pero sí de que ya no es la voz más autorizada. La Iglesia por eso también entró al siglo XX en una suerte de relación negativa con el mundo. La cultura cristiana se veía amenazada por varios flancos, por diversas ideologías y prácticas que dinamitaban ese contexto vital que es la cultura. Hay unos principios que operan en una cultura y esos se veían mermados por distintas ideas, no sé, marxismo, liberalismo económico, etc. Hay todo un periodo de la Iglesia que consistió en una contundente defensa de diversos aspectos, no solamente de índole teológica, sino social y cultural. Yo pienso, por ejemplo, en todo el abundante y sistemático magisterio político, social de León XIII, por ejemplo. Esa fue la actitud que correspondía tener, como decía Ratzinger, la de intentar conservar algo que todavía de alguna manera era un principio vigente, culturalmente válido. Sin entrar en cargas dialécticas, era en gran parte una actitud de conservación, una actitud de conservación de algo que se estaba, por así decirlo, desintegrando. Ahora, esto probablemente contribuyó, de alguna forma, a una concepción en la que la realidad de la Iglesia se distingue del mundo, casi como el pueblo de Israel se distinguía de las naciones aledañas. Observa que aquí yo no me estoy refiriendo a lo que provocó el magisterio, sino que una repercusión psicológica, social, por así decirlo, de los cristianos. Se trata simplemente de dos culturas, la cultura imperante del mundo secularizado y la cultura divergente y arrinconada de la Iglesia. Es muy probable que en este contexto la conciencia de ortodoxia, de lo que significa intentar ser fiel a la palabra de Jesucristo y a su Iglesia, consistiese sobre todo en una preocupación por mantener resguardado, íntegro, sin contaminación, una suerte de sistema de ideas y de praxis cristiana, una cultura, delimitando claramente sus afirmaciones, sus autores, sus principios, de la nueva intelectualidad neopagana y en cierto sentido apóstata. El contacto con la cultura exterior occidental, ahora paganizada, se percibe como una transacción peligrosa, una aventura no sin pérdida. Desde esta perspectiva es posible que la formación intelectual cristiana tienda, sobre todo, a una preparación de armamentos intelectuales para la defensa. El renovado interés de la escolástica, también a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, probablemente tuvo mucho que ver con esto también. Prepararse frente a una nueva intelectualidad muy contundente,
ir a buscar los armamentos de Santo Tomás para, por así decirlo, defender los principios cristianos. Insisto, aquí yo estoy diciendo hechos, espero que lo más objetivamente posible, sin cargar valóricamente esto si está bien o mal. Esto es más o menos, creo yo, lo que se percibe en la cultura cristiana. Desde esta perspectiva también es posible que la inserción en la vida política, por ejemplo, se vea cada vez más dificultada y sea vista como una especie de oficio de segundo orden porque implica de alguna manera una transacción con los principios imperantes del mundo hoy, la democracia en el sentido moderno, etc. Desde esta perspectiva también es posible que la formación de los cristianos, la educación, tenda a consistir en la delimitación lo más clara posible para asegurar un crecimiento en una cultura que se ve amenazada por todos los rincones: política, arte, pensamiento, espectáculo, entretenimiento. Uno lo ve muchas veces, los jóvenes preguntan: profesor, ¿esta película se puede ver? ¿El director es católico, no es católico? Etcétera. Es como, por así decirlo, la preocupación que tenía también el pueblo de Israel de saber, bueno, estos son filisteos, estos son, no sé qué, samaritanos, hay una preocupación casi étnica. Entonces, claro, la educación en ese sentido consistiría en preparar un ambiente lo más puramente cristiano y durante la mayor extensión de tiempo posible para que luego la necesaria, en sentido práctico, interacción con el mundo no implique una contaminación letal. La relación con la cultura del mundo es la de una amenaza, un riesgo, y por su parte la formación cristiana consiste en una apología, es decir, discurso de defensa. Creo que se entiende más o menos lo que en este contexto se entiende como ortodoxia, como intención y búsqueda de ortodoxia. Se trata de asegurar una cultura cristiana. Permite hacer un excurso ahora sobre el sentido de lo que denomino lógica de la apología. Insisto, la apología está bien. Yo no quiero sacar roncha de aquí, pero es que se entiende la idea de la manera lo más calmada posible. Pero en Historia de la Cultura, en el colegio, que es un ramo que va explicando como distintas conquistas del hombre a lo largo de la historia, para hablar del hecho cristiano, de la fe cristiana como hecho cultural, y explicar la novedad que supuso en el ámbito de la religión el hecho de la fe en el logos, yo les pongo un símil, el símil de un juicio simplificado, pero en un juicio hay un acusado y un acusante. Se le acusa de si tal persona hizo o no hizo algo, hay una disyunción binaria, ¿lo hizo o no lo hizo? Cada una de las partes tiene un abogado que lo defiende, y hay un juez que tiene que analizar lo que se presenta como razones y tiene que sentenciar la verdad. Si uno se pone en la postura, también, no sé si hay abogado acá, yo voy a simplificar mucho su tarea, pero el abogado recibe un encargo, tiene que defender a Pepito, y eso supone defender una de las dos posturas. El uso de razón del abogado, insisto, esto es una visión simplificada, pero es para que se entienda la analogía. El abogado no se cuestiona si Pepito lo hizo o no, tiene que ocupar las razones para que esa postura sea defendida. Y lo mismo el otro abogado. Él recibe el encargo, eso está dado a priori, su postura. El juez, en cambio, si recibe una postura a priori, tenemos un problema. El juez no puede cargarse por ninguna de las dos partes, sino que tiene que usar su razón, no para defender, sino para encontrar cuál es la verdad del asunto. Lo que busca el juez es precisamente si saber X es Y o no, o sea, la acusación en cuestión. Por eso, esta es la razón por la que el abogado se le valora como bueno si gana la postura. Por eso somos qué buen abogado, ¿dónde contrata un buen abogado? Uno que haya ganado juicios. En cambio, el juez se le valora porque ha sido imparcial. Porque él está buscando, no le interesa si es Pepito o fulanito, le interesa que esto sea la verdad. Esto en el mundo platónico de los jueces, digamos, esto sería lo ideal, que un juez sea imparcial. Lo que uno busca es vencer, lo que el otro busca es la verdad. ¿Ya? Cierre paréntesis del discurso, yo creo que esta imagen se mantenga de alguna manera. Retengamos esta imagen del juicio, de la postura del abogado y la postura del juez. Vuelvo a la situación de la ortodoxia como apología. Si tal es el ambiente cultural que hemos venido describiendo muy genéricamente, se puede comprender que la libertad comienza a ser un valor peligroso. La libertad de estudio, de preguntas, de dudas, de búsqueda, se identifica en esta perspectiva inmediatamente con el vicio del libre pensador ilustrado y revolucionario. Eso es lo que tenemos muchas veces en la retina, en la memoria, como registro de los valores de libertad. El problema del liberalismo filosófico, la Revolución Francesa, etc. El que ha asomado su cabeza por la ventana hacia el mundo ya ha cogido posiblemente el virus, ya no es de los nuestros, según una lógica de la conservación.
La formación ortodoxa comienza a consistir en una especie de geolocalización. ¿Estás aquí o estás allá? Aquí sí, allá no. Nosotros sí, ellos no. ¿Estás con ellos o estás con nosotros? La ortodoxia cae así en una lógica de partido. La autonomía de las realidades y su valoración conforme a criterios intrínsecos se ve seriamente comprometida. Por ejemplo, es común, esto lo vivencio muchas veces en el colegio, es muy común que se entienda a calificar con buen arte el arte cristiano o, más confuso todavía, el arte sacro. Esto es bueno porque lo hizo un autor cristiano. La valoración de las obras de arte del mundo neopagano pierde toda libertad de juicio. Por ejemplo, es muy divertido que los niños colapsen, que uno enseña mucho en música, no sé, la música de Bach como un alto paradigma, y cuando uno dice que Bach es protestante, colapsan, y no solo niños, también adultos, digamos. ¿Cómo puede ser? Hay una contradicción aquí. Entonces ahí no empieza a caer mejor Vivaldi, no tengo idea. Porque estos son, insisto, son juicios geolocalizados, juicios del pueblo de Israel. Con esto quiero indicar que el tema de la confesionalidad se vuelve la forma suprema de garantía de lo ortodoxo. Porque de alguna manera asegura la pertenencia a la cultura cristiana, es decir, comienza a cobrar el valor de la circuncisión para el pueblo judío. Insisto, la confesionalidad es un bien, pero el problema es, en lo que quiero ir tratando de reflejar, es que cuando la confesionalidad se vuelve la forma suprema, por así decirlo, de la transmisión de la Iglesia de los valores cristianos, de transmitir a Jesucristo. En síntesis, la conciencia ortodoxa, esta preocupación por la verdad cristiana, comienza a chocar con la peligrosa libertad. La libertad peligrosa de abrirse a lo pagano, a lo anticristiano. La libertad de que los mismos cristianos se cuestionen ciertas cosas. La libertad de convivir con gente de fuera. Creo que yo al menos, y mucho del ambiente en el que me muevo, bebe todavía de esta situación. A nosotros se nos presenta el peligro de pensar que para sustentar un colegio católico, todo debe adquirir un carácter apologético. El aseguramiento de límites, de una trinchera, en la que no solo debemos defender el interior del colegio contra sus amenazas externas, sino que tenemos que preparar a nuestros jóvenes para la batalla, señalando claramente los peligros, los autores peligrosos, las prácticas peligrosas, los lugares peligrosos, las carreras peligrosas. Uno tiembla, los jóvenes, no sé, perdón, yo no sé si hay alguien que estudia esto, pero digo, nos pasa como profesores, no, es que él va a estudiar psicología en la católica, entonces uno se empieza a poner nervioso, ¿qué va a leer? ¿Qué es lo que va a estudiar? Hay un temor, y puede estar en parte muy justificado, insisto. Se percibe así que estamos emparentados con el uso de razón del abogado. Si la lógica apologética es lo primero, entonces tenemos una postura a priori, que no sabemos bien cómo se ha justificado ni cómo se justifica, y ahora todo debe consistir en usar la razón para vencer un conflicto con un enemigo externo. Esta perspectiva, a mi modo de ver, tiene una cuota de verdad. Por supuesto que hay que defender la fe y usar la razón también frente a muchos ataques que recibe. Pero es una cuota de verdad y por lo tanto algo estrecho. Si lo estrecho se toma como lo total, termina por ser algo muy nocivo. Es además difícil de autoidentificarse en esta estrechez porque hay como una especie de conciencia de ortodoxia que impide paradójicamente la autocrítica. Hay una cosa muy simpática que decía el Papa Francisco en el Amoris Laetitia, decía: suele suceder en los grupos humanos que las personas que uno considera más avanzados en la fe suelen ser los más insoportables. Una cosa curiosa, un fenómeno psicológico. Los más intratables. Claro, porque hay una conciencia de estar en la verdad que hace imposible el diálogo. Esta perspectiva afecta la visión que tenemos como Iglesia de nosotros mismos y su misión. Justamente este es uno de los temas que consideró el mismo Concilio Vaticano II, y esta perspectiva de la conservación es a la vez una de las razones por las cuales se comprendió el concilio como una especie de concesión estratégica, como una licuefacción de su fuerza combativa para sostener la verdad, supuestamente en este contexto de apostasía. Voy a intentar mostrar que lo que el Concilio Vaticano II sostuvo respecto a la esencia de la Iglesia, su relación con el mundo y el tema de la libertad religiosa no constituyen una especie de concesión estratégica, sino que se trata justamente de una renovación de su misión, esto es, el volver a lo esencial de la Iglesia para comprender su relación con este mundo. Ahora voy a la segunda parte, que es pensar brevemente algunas escenas de la historia de la Iglesia que nos presentan el carácter inaudito de la Iglesia y su relación con la verdad. En el discurso de la Universidad de la Sapiencia, Ratzinger hizo notar, para reflejar de alguna manera la situación de los primeros cristianos y su encuentro con el mundo helénico, el contexto de la discusión de Sócrates con Eutifrón en el diálogo del mismo nombre de Platón. Eutifrón presenta una especie de experto en la ciencia, en la religión mítica de los griegos, un conocedor, claro, de todos los dioses y toda la historia,
Y Sócrates, en esta conversación con Tifón, le va haciendo unas preguntas críticas y dice, mire, todos estos relatos sobre intriga, no sé, adulterio, combate, amorío entre los dioses, dice, ¿no será más bien una ficción humana? Sócrates es por lo mismo acusado de impío, incluso ateo. Sin embargo, como hace notar Benedicto, los cristianos, ante el hombre que defendía la religión, y Sócrates, por así decirlo, que le presentaba un pensamiento crítico, los cristianos se sintieron identificados con Sócrates, lo cual es un hecho muy notable. ¿Por qué? Porque se trata de una religiosidad más profunda, en la que Dios no está situado, por decirlo de alguna manera, fuera del tema de la verdad. No estamos acostumbrados como cristianos a hablar de la religión y la verdad como si fuesen como conjuntos, por así decirlo, coextensivos. Pero la verdad es que esto es un hecho novedoso en la historia. Dios no está circunscrito a una cultura, a una nación, a una raza, a una mera tradición. La vinculación entre la religión y el espíritu que busca la verdad implica el riesgo de la pregunta de Sócrates. He aquí que los cristianos se sientan vinculados con Sócrates pese a que esta actitud pueda, por así decirlo, poner en riesgo la misma fe. Es claro que una fe mítica ve en esa especie de postura científico-crítica un peligro. Mejor es no cuestionarse, sino de otro modo el sistema colapsa. Esta es la razón por la que la universidad no prosperó en Oriente Medio, en el contexto del Islam, pese al altísimo nivel cultural que tenían muchos hombres en el Medio Oriente helenizado. A fin de cuentas, la fuerza y las promesas carnales terminaron por ser una herramienta apologética más efectiva que el estudio. Esta inserción de la fe en el ámbito de la verdad es claramente visible, en otro ejemplo, no solamente en los escritos, sino en toda la vida del gran San Agustín. Es especialmente claro en el diálogo de Utilitate Credendi, en el que dialoga con su amigo, todavía maniqueo, Honorato. Lo fascinante de la estructura del diálogo es lo que explícitamente dice a su amigo, la posibilidad de situarse en su mismo lugar, para recorrer un mismo camino, o sea, es de situarse desde su situación de maniqueo. No desde, por así decirlo, defendiendo las posturas cristianas, sino que situándose en lugar y siendo llevado por la misma clarividencia que él podría sostener por su parte. La posibilidad de situarse en su mismo lugar para recorrer un mismo camino que no tiene por objeto otro que la búsqueda de la verdad. Es esa primacía de intención lo que justifica el mismo diálogo y su forma. Se trata de un verdadero diálogo, aun cuando se posea la certeza de la fe, no de una estrategia de proselitista. No se trata de una lógica del convencimiento, se trata de entrar en contacto bajo un sustento universal de mutuo entendimiento, el logos. Yo dejo aparte que obviamente el tema de la fe es más complejo que que por así decirlo, el pensamiento filosófico y la duda socrática, en la que la verdad brota, por así decirlo, de la misma luz del entendimiento. En ese sentido, el diálogo platónico no es trasladable completamente a la realidad del diálogo de la fe, pero sin embargo sigue insertado en el contexto del logos. Podemos decir que la universidad medieval nace de esta misma actitud que Ratzinger dice que adoptaron los cristianos. El contexto del surgimiento, del apogeo de la universidad, no nos hacen pensar que su razón se escapa de la necesidad de un armamento de defensa. No estamos en los siglos combativos de los primeros cristianos, de los grandes padres apologetas. Estamos en un momento del florecimiento de la cristiandad medieval. La cristiandad no era una minoría cultural. Se trata precisamente de un momento de esplendor de la cultura. En ese sentido, se podría decir que con la universidad y la investigación de la verdad en sus diversas dimensiones, en la teología, en la filosofía, en el derecho y en el ámbito de las ciencias naturales, pone en riesgo ese estado de equilibrio confesional. ¿No se ve acaso que esto escapa a la lógica conservadora del aseguramiento? ¿De qué naturaleza es el credo católico que es capaz, exagerando a través de esta expresión, es capaz de promover aquellas instancias que posiblemente provoquen su autodestrucción? Otro caso notable es el que se refleja la naturaleza de nuestra fe, es el que Joseph Piper relata en su introducción a Tomás de Aquino, acerca del fundador de la Orden de los Predicadores, Santo Domingo de Guzmán. En el sur de Europa corría el tiempo de la herejía de los albigenses, una mezcla entre el catarismo, una suerte de maniqueísmo, y los valdenses, un movimiento de ascetismo espiritual, de pobreza y de predicación ambulante. Hay que señalar que como fermento de estos movimientos estaba la crisis de la iglesia jerárquica de entonces, una mundanización del clero, un exceso de lujos, una falta de vida de pobreza. En un primer momento, el problema se intentó a través de legados papales, se intentó resolver a través de una actuación puramente jurídica y política, destierros, condenas, etc. Con lo cual los movimientos heréticos cobraron fuerza. Hay una justificación martirial de su
de su movimiento. Había además un claro interés político. La herejía suponía en ese contexto de confesionalidad un principio de insubordinación que ponía en riesgo el imperio romano germánico. De ahí que Federico II Hohenstaufen actuara a través de la fuerza, mezclado con una pseudo instancia jurídico-intelectual contra esos movimientos, una manera muy bestial. Luego que Santo Domingo pasara por el sur de Francia en un viaje y se enterase de la situación, toma acción en el asunto de un modo radicalmente distinto. Cito a Ratzinger, a Piper. Ellos mismos, Santo Domingo y sus compañeros españoles, empiezan a misionar, tomándose por primera vez en serio la pobreza evangélica y considerando a los herejes ante todo como congéneres humanos. En el mismo año de 1206 tienen en Montpellier la primera disputación auténtica en la que los albigenses ya no se encuentran como reos ante el juez, antes bien como participantes en la discusión. Con los mismos derechos, se esfuerzan en la búsqueda de la verdad según reglas del juego previamente establecidas a las que pertenece también esta. Quien no puede aprobar su tesis en la Biblia debe darse por vencido. Esta disputación constituye el núcleo de la orden dominicana, que desde un principio encuentra la mayor desconfianza en la Iglesia. Los legados pontificios consideran este método misional un disparate. Domingo y su comunidad se quedan en Francia, fundan la primera comunidad, totalmente según el modo de los albigenses. Para Santo Domingo es un hecho que lo valdense solo puede ser superado cuando sean reconocidas sus justas exigencias y se lleven a cabo dentro de la Iglesia Católica. ¿No se ve acaso reflejada aquí la misma actitud del Concilio Vaticano II, así como también la de sus detractores? No se trata de un tema de estrategia, el de Santo Domingo. La posibilidad del diálogo y el respeto por la postura y situación del otro, que es en lo que consiste básicamente la libertad religiosa y la libertad de pensamiento en el sentido no liberal de la palabra, pertenece a la esencia de quien busca sinceramente la verdad y su difusión. Además, es verdadero diálogo, por cuanto no solamente los valdenses terminan corregidos, sino que se ha producido un verdadero aprendizaje mutuo. Porque la postura de Domingo es también desde una precariedad, aun cuando se actúe desde la certeza de la fe. Y esto es lo que se consideró como una locura. Esto me recuerda también a aquello de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica respecto de la fe. La fe, aun cuando posee una certeza mayor que la ciencia, es pensamiento, y eso quiere decir movimiento. No deja de crecer, no deja de buscar. Por eso Santo Domingo puede, aunque representa a la ortodoxia cristiana en esa instancia de herejía, Santo Domingo puede aprender. Esto es lo que abre la posibilidad de que la Iglesia aprenda en su interacción con el mundo. Lo mismo tuvo que sufrir Tomás de Aquino y su maestro Alberto de Colonia en su aproximación a la filosofía aristotélico-árabe. A nosotros nos cuesta pensar lo que es el significado, porque nosotros ya tenemos, por así decirlo, una purificación de esa filosofía, pero lo que es el significado en ese momento, acercarse a la filosofía aristotélico-árabe, debe ser una cosa como, no sé, como cuando uno lee ahora a un autor alemán en teología. La filosofía aristotélico-árabe era la máxima representación de un movimiento progresista o herético en las universidades, esa progresista entre comillas porque es una nomenclatura de ahora, digamos. Y estas chocaban con el bando de la ortodoxia conservadora agustiniana. Lo de Tomás no es un comercio estratégico, un justo medio político. Se trata, de nuevo, de aquello que él mismo aconseja a un alumno. No te fijes en la persona de la que oyes alguna cosa. Si dijere algo verdadero de provecho, procura grabártelo en la mente. Precioso, precioso consejo para un alumno. Es escapar a la lógica de los partidos y asumir el riesgo de la búsqueda de la verdad, que es donde se asienta el fundamento de la verdad cristiana. Es claro que esta es la novedosa fuerza difusiva de la fe. Así lo afirma Tomás al señalar como motivo de credibilidad en la contragente de este diálogo con el mundo, sobre todo islámico, el hecho de la conversión de personas sencillas y sapientísimas sin ningún tipo de coacción, ya sea positiva, promesas carnales, ni negativa, el uso de la fuerza, del temor. En todas estas instancias que hemos repasado, se percibe la actitud del cristiano como más próxima a la del juez. No en el sentido de la última palabra sobre la verdad, que eso nosotros no lo somos. Nosotros jugamos según una ley que nos supera, la verdad, que el rostro de Dios que brilla en nuestro interior. Es una actitud ante la verdad diametralmente opuesta a la del abogado, porque su tema no es el uso de razón para sostener lo cristiano, lo cual puede tener un valor circunscrito, lo cual ha sido afirmado en una instancia ajena a la verdad, la mera tradición, la mera pertenencia. El tema es que se es cristiano porque se busca la verdad. Y esa actitud no es hacia afuera, no es una actitud de conquista de los que todavía permanecen ajenos a la Iglesia, es la actitud de la misma Iglesia hacia adentro. De aquí el hecho de que la universidad, como antes hice notar, por así decirlo, brotara en este contexto de plenitud, no de combate.
De aquí que la Iglesia siempre se esfuerce, aún en un contexto de cultura cristiana, por promover el asentimiento de la fe en la verdad. Antes de pasar a un breve comentario, como dije, de la Dignitatis Humanae, quiero añadir un punto complementario que me parece muy necesario notar. Hasta el momento hemos hablado de la búsqueda de la verdad en un sentido quizás demasiado intelectual, lo cual está dentro de un horizonte humano. La búsqueda de la verdad lo asociamos siempre, por así decirlo, a la dimensión intelectual del hombre. Pero estaríamos dejando de lado una perspectiva de fe fundamental acerca del tema de la verdad. Esto se encuentra en todas las escrituras, pero resalta de forma explícita en la primera carta de San Juan. Aquí hay un hecho, también de nuevo para mí, que soy profesor de Historia de la Cultura, notable. Aquí se produce una perspectiva novedosa. Aquí hay algo, por así decirlo, no reductible a Sócrates, no reductible al pensamiento crítico filosófico ni a la cultura helénica. Se trata de que Dios, que es la verdad, en quien habita la verdad, es comunión de personas, es esencialmente caridad. Y esto es lo que le permite a San Juan decir: quien odia a su prójimo no conoce a Dios. Porque no dice que quien odia a su prójimo no ama a Dios, sino que dice que no lo conoce. Porque en la experiencia del amor de caridad al prójimo, ahí brilla también la presencia divina, que es comunión de personas. Esto es fundamental. No se trata de que Cristo solamente acercó la verdad, digamos, haciéndose hombre para explicar él mismo una verdad, como en el sentido de un contenido intelectual acerca de Dios. Es que él mismo es la palabra revelada, la verdad hecha carne. Él, con su vida, con su manera de acercarse a la gente, de tratar a las personas, de acercarse al pecador para redimirlo, de dialogar con los hombres, con los fariseos o con gente que le preguntaba diversas cosas. Su vida es la palabra que Dios quiere dar como la verdad acerca de sí mismo, que ama a los hombres y que está dispuesto a dar su vida por ellos, que quiere que todos se salven, que alcancen su perdón y que no ha abandonado al hombre a su suerte. Y la Iglesia, por tanto, cuya misión no es otra que extender esta misión de Cristo, que es predicar la palabra de Dios al mundo, debe predicar también con su vida aquello que es la verdad acerca de Dios. Solo así se manifiesta o se predica su verdad. De aquí que la mera lógica de defensa ante los peligros de una cultura pagana acabe por ser, insisto, si es que solamente se da eso, algo contradictorio con la verdad que es Jesucristo. Esta novedad de la verdad como persona y caridad implica una relación entre teoría y praxis bastante distinta de la cosmovisión helénica. Esto lógicamente debe afectar seriamente a nuestro sentido de la ortodoxia, el cual muchas veces sigue inscrita dentro de los límites del pensamiento griego. ¿En qué consiste esa relación helénica, simplificando las cosas? En que la teoría se distingue claramente de la praxis y la verdad se halla per se en el ámbito de la teoría, mientras que en la praxis solo tiene un carácter secundario, derivado o instrumental. De aquí que lo pastoral, por ejemplo, se conciba muchas veces como un ámbito de valor secundario frente a lo doctrinal. Si la verdad se hizo carne para servir a los hombres, para el cristiano el tema de la verdad no puede concebirse al margen de la realidad pastoral de la Iglesia. Teoría y praxis se intersectan con la verdad según un orden distinto en el ámbito de la fe que en el pensamiento griego. Ahora, no sé bien cuánto partimos, así que no sé cuánto llevamos, pero prometo que hay menos hojas. Luego de estas perspectivas acerca de la naturaleza de la Iglesia, quiero abordar en específico y brevemente el tema del documento Dignitatis Humanae. Aquí los expertos en magisterio, en teología, me van a disculpar lo simplificado de esto. El tema del documento es el de la libertad religiosa. Quiero repasar este documento con el objetivo no solamente de esclarecer este documento en específico, sino para captar el carácter del concilio, sobre todo en relación al tema más universal de la verdad y la libertad. Este fue un tema promovido sobre todo por los obispos de aquellos países en los que la libertad del culto cristiano se veía seriamente comprometido. Habían distintas realidades de la Iglesia, pensemos en los años 60, por distintos poderes políticos, etc. Así como también aquellos lugares en los que la Iglesia se hallaba en una situación de misión, la Iglesia más explícitamente misionera. El documento presenta como dos grandes momentos argumentativos. Uno, entre comillas, más filosófico, que es el tema de la coacción como impedimento para el acto del asentimiento a la verdad, que como acto interior es un acto libre. Y en segundo lugar, quiere decir que no puede ser movido desde fuera. Por eso el alma es en cierto sentido un motor inmóvil. Y en segundo lugar, el más teológico, que es el ejemplo de la vida de Cristo y la forma en que dio testimonio de la verdad, que es un momento, perdón la expresión personal, pero es un momento maravilloso del magisterio y del Concilio Vaticano II. Hay pocos lugares más bellos, bueno, yo tampoco es que he leído tanto del magisterio, como esas páginas. A mi modo de ver, existen tres posibles lecturas del asunto.
que son los que muchas veces uno se acerca, no sé, por lo menos me pasa a mí, como cierto resquemor al Concilio Vaticano porque uno no sabe qué pasó con él, cuál era la intención, etc. Y uno se hace unos líos mentales para leer un texto que es precioso. Una primera lectura es la libertad religiosa como un indiferentismo hacia la verdad. Esto, que puede haberse dado en ciertas actitudes previas y posteriores al concilio, tiene que ver con un cierto ayornamiento en el sentido de complejo de inferioridad ante el mundo, que no es el significado de ayornamiento per se. La verdad de la religión no es realmente algo importante o algo con fundamento objetivo y por tanto lo que la Iglesia no puede pretender es exigir que su vivencia sea algo realmente exigible para el resto. Esta lectura, insisto, que puede haberse dado, es completamente abusiva en cuanto a hermenéutica porque en el texto no se da por ninguna parte. Esta lectura existió en ciertos bandos modernistas, es decir, aquellos que mezclan haciendo malabares el liberalismo filosófico con la fe. Pero por otra parte también es una lectura original de los sectores más reaccionarios al concilio, insisto, porque desde la lógica del atrincheramiento, la libertad es de suyo ya algo peligroso. Una segunda lectura es la libertad religiosa desde la mera teoría de la coacción. Se trata aquí de la comprensión de este aspecto como una mera realidad a tener presente y que no se puede pasar por alto. Es verdad, el acto del asentimiento de la verdad no se puede coactar. El acto de fe debe ser respetado en su libertad. Esto es conciliable, por así decirlo, con el resto del magisterio de la Iglesia, pero es de todas formas un aspecto menor comparado con el tema de la verdad acerca de Cristo y su Iglesia. Puede ser relevante dados los diversos contextos que se presentan en la modernidad y que antes mencionamos. Es decir, se trata de un interés contextual. La Iglesia tiene unas distintas situaciones delicadas que no puede coartar y qué sé yo, y hay que tener presente esto. Y además hay que mirarlo con cierto recelo, porque como es de segundo orden, una excesiva insistencia en este tema puede poner en peligro el tema de la verdad que, como vimos, en la lógica de la conservación, su forma principal es el de la confesionalidad. Esto es casi meramente un aspecto a ser tenido en cuenta dadas las situaciones que hay que tolerar. Esta perspectiva tiene más fundamento en el mismo texto, es una lectura posible, pero es insuficiente, a mi modo de ver, sobre todo cuando se atiende al segundo momento del texto, que es la argumentación teológica. La tercera lectura, la libertad religiosa como condición para comprender la misión y la naturaleza de la Iglesia. Si se atiende a que Cristo en su vida dio testimonio de la verdad hasta la muerte, pero en la forma de una completa impotencia en el sentido humano de la palabra, sobre todo si se atiende al momento de la cruz, es decir, respetando las decisiones de las personas, entrando en diálogo con ellas, arriesgándose al fracaso, no promoviendo la fe más que por el mismo testimonio, entonces aquí nos topamos con un aspecto fundamental para la comprensión de la misión de la Iglesia, que es extensión de Cristo. Como dice Ratzinger, esta actitud es más que un interés coyuntural, dado que la misión para el cristiano es algo más que una cuestión casual, es un elemento de su misma naturaleza. La libertad de religión no es tan solo un postulado externo, sino un principio intrínseco a la misión. La Iglesia tiene que difundir la palabra de Dios anunciando la verdad, dando testimonio con su vida de servicio al mundo. No en un sentido meramente material, por supuesto. Como dijo muchas veces el Papa Francisco, la Iglesia no es una ONG. Y la verdad no puede actuar, no puede ser efectiva más que por el solo testimonio de la libertad. O sea, de la verdad, perdón. Dice el documento Dignitates Humanae, la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y fuertemente las almas. Esto significa respetar la libertad de las personas. Esto es una exigencia. La libertad religiosa en el sentido de libertad de coacción no solo es compatible, sino que es esencialmente exigida por la postura de la religión como una verdad. Si la religión no fuese verdadera, no podría exigirse lo que se le exige a la captación de la verdad. O la religión se replegaría sobre sí misma, porque no tiene, por así decirlo, una validez, o habría que imponer la fuerza de violencia o demagogia. Pero la religión católica es verdad, se difunde como tal, y por lo tanto no se puede sino difundir de forma coherente con la aceptación de la verdad, es decir, libre. Esta es la fuerza de la Iglesia, la fuerza de la cruz de Cristo. El tema no es entonces meramente contextual. Una libertad religiosa predicada por el Islam, por ejemplo, sería una cuestión meramente contextual. Dado que no son mayoría, habría que pedir al menos que se les respete. Desde esta perspectiva, uno podría entender que fue así la lucha contra el autoritarismo romano por parte de la primera Iglesia exigiendo la libertad religiosa. Hubiese sido como una mera movida estratégica. Pero entonces, si el Islam logra la confesionalidad, entonces allí es otra historia. Esto es lo mismo que sucede con el comunismo y la democracia. Predica la democracia hasta que tienen el poder, entonces cambia el discurso. Esto no es un discurso de la Iglesia. Es que si la libertad religiosa, incluso cuando fuese un país cultural y mayoritariamente cristiano, no podría dejar de ser predicado la verdad de Cristo. Es más, incluso ahí cuando se puede correr mayor riesgo de ser pervertido el modo de actuación de la misma Iglesia.
No se trata de invalidar el tema de la confesionalidad, sino de comprender que esto es, al lado de la predicación, un aspecto secundario. El tema de la fe es siempre un problema abierto. No existe una forma en la que ya se solucionó el problema, una especie de forma definitiva cultural, y que de ahora en adelante los hijos de esta casa, de esta ciudad, de este país serán indefectiblemente católicos. Ya somos cristianos, entonces ahora se trata de establecer lógicas para que la cosa no colapse, no se desintegre. ¿No se ve que así no hubiese existido la universidad, ni la teología, ni la predicación? Es un tema que se presenta como riesgo siempre, porque toca la libertad al interior de cada persona, a cada sociedad, a cada cultura. Si caemos en el principio de que esto se trata ahora de asegurar mediante estructuras, terminaremos por aplicar acciones que adelantan por la berma la predicación de la verdad, y por lo mismo la libertad será visto como el principal peligro. Si peligra la verdad, peligra la libertad. Pero también hay que entender que si peligra la libertad es porque está peligrando el sentido de la verdad. Esto es fundamental para la educación, para la predicación, para la acción de la Iglesia en las distintas situaciones, para renovar el centro de su misión. No somos una cultura, una etnia. La Iglesia puede abrirse al riesgo, a la supuesta ineficacia, porque reposa sobre la fe en que la verdad es el centro y fin de la historia. Es algo que en el fondo del corazón todo hombre quiere escuchar. Por eso la Iglesia es católica, universal. Bueno, muchas gracias.